Todo comenzó con aquella casa en la playa. Julián la había comprado como un regalo para su esposa, Diana, y la verdad es que parecía un gesto bastante generoso. Era una propiedad impresionante, aislada en un rincón casi desconocido de la costa, con su propia playa privada y una vista espectacular del océano. Un lugar perfecto para relajarse, desconectar del bullicio de la ciudad y disfrutar de un poco de paz. Sin embargo, detrás de ese regalo aparentemente inofensivo, había algo mucho más oscuro que nadie imaginaba. Julián era un hombre de negocios, dueño de una importante compañía. A simple vista, parecía tenerlo todo: éxito, dinero, y una esposa hermosa e inteligente, Diana. Ella, por su parte, era una alta ejecutiva en una empresa de software, con una carrera igual de exitosa que la de su esposo. Tenían 2 hijos y, a ojos de todos, parecían la pareja perfecta. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Desde hacía tiempo, la relación entre ellos había dejado de ser la misma. Julián estaba siempre ocupado, viajando de un lado a otro por motivos de trabajo. Diana, por otro lado, había empezado a buscar distracciones fuera de su matrimonio. No era algo que hubiera planeado desde el principio, pero poco a poco, las escapadas a esa casa en la playa se convirtieron en algo más que simples vacaciones. Lo que ella no sabía es que Julián también tenía sus secretos, y que esa casa, que tanto disfrutaba, estaba llena de cámaras ocultas. Diana iba a la casa un fin de semana al mes, siempre bajo la excusa de que necesitaba un descanso. A veces llevaba a su amiga Laura, aunque la verdad era que Laura tenía sus propios motivos para acompañarla. Ambas compartían una verdad incómoda: esas escapadas eran más que simples retiros, eran una oportunidad para vivir una vida que, de otro modo, no podrían permitirse. Laura también tenía sus aventuras, pero a diferencia de Diana, su marido no sospechaba absolutamente nada. Julián, por su parte, sabía perfectamente lo que ocurría. Desde el primer momento en que regaló esa casa, instaló cámaras escondidas por todo el lugar. Al principio, ver las grabaciones de su esposa con otros hombres era algo que le daba una extraña sensación de control, casi de placer. Para él, no se trataba de infidelidad, sino de un juego que estaba dispuesto a jugar desde las sombras. Pero todo cambió cuando apareció un hombre llamado Daniel. Diana había conocido a Daniel en una de esas escapadas, y lo que comenzó como una aventura más, se convirtió en algo diferente. La primera vez que lo vio, fue en una fiesta en la playa, algo casual, un encuentro sin compromisos. Sin embargo, algo en Daniel la atrajo de una manera que no había sentido con otros hombres. Era carismático, atractivo, y sobre todo, sabía cómo hacerla reír. Para ella, fue solo una noche divertida, un escape de la rutina. Pero lo que debía haber sido un encuentro fugaz no terminó ahí. Al mes siguiente, Daniel volvió a aparecer en la misma playa, como si el destino los hubiera reunido de nuevo. Diana no le dio demasiada importancia al principio, pero cuando se dieron cuenta de que se encontraban de nuevo en la misma situación, la chispa entre ellos se encendió aún más. Lo que Diana no sabía era que Julián también estaba viendo todo esto. A través de las cámaras escondidas, observaba cada movimiento, cada palabra, cada mirada entre su esposa y Daniel. Y aunque al principio no le importaba que Diana tuviera sus aventuras, lo que no podía tolerar era la repetición. Ver al mismo hombre en 2 ocasiones diferentes era una amenaza, algo que podía alterar el delicado equilibrio que había creado en su mente. Para Julián, las aventuras de su esposa eran tolerables porque no representaban un riesgo. Eran encuentros de una sola vez, sin vínculos emocionales. Pero Daniel rompía esa regla no escrita. Era diferente, y eso lo inquietaba. Esa misma noche, después de ver a Daniel por segunda vez, Julián empezó a tramar un plan. Sabía que no podía enfrentarse directamente a Diana, no quería perder el control de la situación. Así que decidió deshacerse de Daniel de una manera más sutil, sin levantar sospechas. Tenía que separar a su esposa de ese hombre antes de que fuera demasiado tarde. A medida que pasaban los días, Diana empezó a notar algo extraño en Julián. Aunque él seguía mostrándose distante, había una calma inquietante en su comportamiento, como si supiera algo que ella no. Sin embargo, Diana no podía imaginar lo que realmente estaba ocurriendo.
Para ella, su relación con Julián era solo una fachada, una rutina cómoda que mantenían por el bien de los niños y por sus propios intereses. No había sospechado que su marido estuviera observando cada uno de sus movimientos. Por otro lado, las escapadas con Daniel empezaron a volverse más frecuentes. Aunque sabía que estaba rompiendo su propia regla de no repetir hombres, algo en él la mantenía cautivada. Había algo más que simple atracción física, una conexión que no había sentido en años. Y esa misma conexión la hacía sentir culpable, pero también viva. Laura, su amiga, también estaba metida en sus propios líos. Ella mantenía una relación secreta con otro hombre, utilizando la casa de la playa como coartada. Sin embargo, a diferencia de Julián, el esposo de Laura no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Laura se sentía segura en su mentira, convencida de que su secreto estaba bien guardado. Pero Diana no podía dejar de pensar en las posibles consecuencias de lo que estaba haciendo, tanto para ella como para Laura. Fue entonces cuando Julián decidió intervenir. No podía permitir que su esposa se involucrara más con Daniel. La situación se estaba saliendo de control y era hora de poner en marcha su plan. Julián era un hombre meticuloso, acostumbrado a manipular situaciones para su beneficio. En su mente, todo tenía que estar bajo control, especialmente cuando se trataba de su esposa. Así que comenzó a moverse en las sombras, contactando con personas que podían ayudarle a deshacerse de Daniel sin levantar sospechas. No sería difícil hacer que Daniel desapareciera de la vida de Diana, bastaba con un poco de presión en los lugares correctos. El primer paso fue hacer que Daniel perdiera interés en Diana. Julián sabía que el dinero y el poder eran las herramientas más efectivas para manipular a alguien, y Daniel no sería una excepción. Utilizó su influencia para ofrecerle una oportunidad que sería imposible rechazar, un trabajo en otra ciudad, lejos de la playa y lejos de Diana. Daniel, sin saber que Julián estaba detrás de todo, aceptó la oferta. Para él, parecía una gran oportunidad, y aunque le costaba dejar a Diana, pensó que era lo mejor para ambos. Después de todo, no podía construir una relación seria con una mujer casada. Julián, por su parte, observaba todo desde la distancia, satisfecho con el resultado de su plan. Había logrado lo que quería sin necesidad de confrontar a su esposa directamente. Diana, al enterarse de que Daniel se iba, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que su relación con él no podía continuar, pero al mismo tiempo, no estaba lista para dejarlo ir. Sin embargo, cuando Daniel se despidió, entendió que era lo mejor. Volvería a su vida de antes, sin complicaciones, sin la amenaza de que su aventura se convirtiera en algo más serio. Lo que Diana nunca supo fue que todo había sido orquestado por su propio marido. Julián, siempre un paso por delante, había mantenido el control de la situación desde el principio, y lo seguiría haciendo. Con Daniel fuera del panorama, Diana intentó regresar a su vida habitual. Las escapadas a la casa de la playa volvieron a ser lo que siempre habían sido, un respiro de la monotonía, una forma de desconectar de la rutina familiar y laboral. Sin embargo, algo había cambiado dentro de ella. Ya no sentía la misma emoción por sus encuentros. El vacío que Daniel había dejado era más profundo de lo que esperaba. Aunque no lo reconocía abiertamente, había empezado a desarrollar sentimientos por él, y su partida había dejado un hueco en su corazón. Julián, por otro lado, observaba todo con calma desde las sombras. Las cámaras en la casa de la playa le seguían proporcionando las imágenes que tanto disfrutaba, pero notaba algo diferente en su esposa. Las risas con sus amigos ya no eran tan auténticas, y sus aventuras con otros hombres, aunque aún sucedían, parecían mecánicas, sin la misma chispa. Para él, era una victoria. Había logrado mantener el equilibrio y evitar que Diana se enamorara de alguien más, todo sin que ella lo supiera. Pero las cosas no eran tan simples. Julián también empezó a experimentar algo inesperado. El vacío que había sentido Diana con la partida de Daniel, él también lo sentía, aunque de una manera distinta. El control que tanto le había dado placer ya no le parecía suficiente. Empezó a preguntarse si esa vida de juegos y mentiras realmente lo satisfacía, o si simplemente había estado evitando enfrentar los problemas reales de su matrimonio.
Diana y él no habían tenido una conversación sincera en años, y tal vez eso era lo que realmente lo consumía. Una tarde cualquiera. Diana había regresado de una de sus escapadas a la casa de la playa y se encontraba en casa, agotada, tratando de concentrarse en su trabajo. Julián no estaba, como siempre. Sus negocios lo mantenían ocupado, y aunque ella lo extrañaba en ocasiones, había aprendido a disfrutar de su libertad. Se encontraba en el despacho de su marido, buscando un documento que necesitaba para una presentación. Su computadora estaba encendida, algo poco habitual en él, ya que solía ser extremadamente cuidadoso con su privacidad. Sin pensarlo demasiado, Diana hizo clic en uno de los iconos del escritorio, esperando encontrar algún archivo de trabajo. Pero lo que apareció en la pantalla fue muy diferente. Una ventana de seguridad se desplegó frente a ella, mostrando varias cámaras en directo. Diana frunció el ceño, confundida. Primero vio imágenes de la casa, la sala, la cocina, incluso el jardín. Nada parecía fuera de lugar hasta que, de repente, una de las cámaras mostró un lugar que le era demasiado familiar, la casa de la playa. El corazón de Diana dio un vuelco. No solo era la casa de la playa, sino que lo que veía en la pantalla eran grabaciones de ella. De sus escapadas. De sus encuentros con otros hombres. Su mente se nubló mientras observaba en completo shock cómo, durante meses, Julián había estado observando cada uno de sus movimientos sin que ella lo supiera. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Susurró, casi sin aire. No podía creer lo que veía. Todos esos momentos íntimos que había compartido, cada encuentro, cada susurro, cada risa, todo había sido grabado. Julián lo había visto todo. Sabía todo. Diana apagó la computadora rápidamente, su respiración acelerada. La realidad se desplomaba sobre ella con una intensidad abrumadora. ¿Qué significaba todo esto? ¿Desde cuándo Julián había sabido de sus infidelidades? Y lo más perturbador, ¿por qué no había dicho nada? Se quedó sentada en la silla por varios minutos, intentando ordenar sus pensamientos. Su primer instinto fue enfrentarlo. Decirle que lo sabía, que había descubierto su enfermizo juego de espionaje. Pero algo la detuvo. Mientras más pensaba en ello, más se daba cuenta de que tal vez, solo tal vez, podía usar esta información a su favor. Julián, al no confrontarla, le había dado el poder. Si él sabía todo y había decidido no hacer nada, era porque en cierto modo estaba controlado por sus propias pasiones o deseos. Diana no lo comprendía del todo, pero lo suficiente para saber que podía manipular la situación. Si jugaba bien sus cartas, podría tener el control sobre él y, de alguna manera, obtener más de lo que ya tenía. Con ese pensamiento en mente, decidió no hacer nada, por ahora. Estaba atrapada entre el miedo y el deseo de venganza. Si Julián había estado jugando con ella, entonces ella también podía jugar con él. Durante las semanas siguientes, Diana continuó con su vida, pero con una nueva perspectiva. Sabía que Julián la vigilaba, que observaba cada uno de sus movimientos cuando estaba en la casa de la playa. Pero ahora ella también observaba. Sabía que cada gesto que hacía era parte de un espectáculo cuidadosamente orquestado. La pregunta era, ¿para quién era el espectáculo? Un fin de semana, mientras estaba con Laura en la casa de la playa, se dio cuenta de que el verdadero poder que tenía era que Julián no sabía que ella había descubierto su secreto. Esa pequeña ventaja la hacía sentir más fuerte, más capaz de manipular la situación a su antojo. ¿Estás bien?, le preguntó Laura, notando que Diana parecía más ausente de lo normal. Sí, claro, solo. Diana dudó por un segundo, casi queriendo contarle todo a su amiga, pero decidió que no podía confiar en nadie más. Este era su juego ahora. Sonrió y añadió, solo pensando en cómo las cosas han cambiado. El siguiente movimiento de Diana fue delicado. Sabía que no podía simplemente confrontar a Julián sin que él sospechara algo. Así que empezó a tomar pequeños riesgos. Decidió actuar con más confianza, ser más atrevida en sus escapadas, sabiendo que Julián estaría observando. Quería ver hasta dónde él estaba dispuesto a llegar antes de romper su silencio. Una noche, cuando regresaba de la casa de la playa, decidió probarlo.
Se acercó a él de manera seductora, como solía hacerlo cuando querían dejar a un lado las tensiones. Lo besó lentamente, y con una sonrisa juguetona, susurró. ¿Sabes? Creo que deberíamos pasar más tiempo en la casa de la playa. ¿Qué te parece? Julián la miró por un momento, sus ojos inquiriendo algo que ella no podía descifrar. ¿De verdad? Respondió, con un tono casi neutral. Pensé que te gustaba más ir con tus amigas. Podríamos invitar a algunos amigos, dijo ella, deslizando sus dedos por su cuello, queriendo ver hasta qué punto él podía contenerse. Julián sonrió, pero había algo forzado en su expresión. Tal vez lo pensemos, respondió antes de besarla. Para Diana, esa era la confirmación que necesitaba. Él lo sabía, pero no iba a decir nada. Y ahora, con esa certeza, ella tenía la ventaja. Ahora que Diana estaba segura de la dinámica que había entre ambos, decidió llevar el juego a un nuevo nivel. Si Julián disfrutaba de observarla en secreto, entonces ella se aseguraría de darle un espectáculo que nunca olvidaría. Con el paso de los días, Diana perfeccionó su actuación. Fingía no saber nada, pero cada encuentro que tenía en la casa de la playa se volvía más audaz, más provocador. Sabía que Julián lo estaba viendo todo. Él no decía una sola palabra, pero Diana podía sentir cómo el control de la situación se deslizaba entre sus dedos. Una tarde, mientras estaba en la playa con uno de sus amantes, decidió poner a prueba a Julián de verdad. Durante el encuentro, mencionó su nombre, insinuando que su relación con él no era lo que parecía. ¿Crees que Julián sabe lo que hacemos aquí? Preguntó en un tono juguetón, mirando a las cámaras ocultas que ahora conocía tan bien. El hombre no respondió, solo la besó, pero Diana sabía que esas palabras habían sido escuchadas por Julián. Cuando volvió a casa esa noche, el ambiente estaba más tenso de lo habitual. Julián no la recibió con la habitual indiferencia. Esta vez, la miró como si algo en su interior hubiera cambiado. ¿Tuviste un buen día? Le preguntó, pero su tono era diferente. Había algo oscuro en su voz, una sombra que Diana no había percibido antes. Sí, estuvo interesante, respondió ella, sosteniéndole la mirada con una sonrisa que escondía su nerviosismo. Pasaron unos días sin que sucediera nada más. Julián actuaba con normalidad, pero Diana sabía que algo estaba a punto de estallar. Y tenía razón. Una noche, cuando Diana estaba sentada en el sofá viendo televisión, Julián se acercó silenciosamente y se sentó a su lado. Su proximidad la incomodaba más de lo normal. Él encendió la televisión, pero no eligió ningún canal. En su lugar, puso una grabación. La imagen que apareció en la pantalla la dejó helada. Era ella, en la casa de la playa, con uno de sus amantes. Era el video que había visto en la computadora, pero esta vez, reproducido justo frente a sus ojos. ¿Reconoces esto? Preguntó Julián en un tono frío, sus ojos fijos en ella. Diana se quedó en silencio. Sabía que el momento había llegado. Sin embargo, mantuvo la calma. Claro que sí, respondió con voz firme, sin apartar la mirada de la pantalla. Sabía que lo estabas viendo todo, Julián. La tensión entre ambos era palpable. Julián apagó la televisión y la miró fijamente. ¿Por qué no dijiste nada? Preguntó él, sin una pizca de emoción en su voz. Diana sonrió de manera sombría. Porque quería ver cuánto tiempo podría soportarlo. ¿Te ha gustado el espectáculo? Julián la observó por un momento más, luego se levantó lentamente. Sabes que siempre lo he sabido, dijo, caminando hacia la ventana. El reflejo de la luna iluminaba su perfil. Verlo me da control, me hace sentir poderoso. Y mientras pensabas que tenías el poder sobre mí, todo esto solo ha sido parte de un juego mucho más grande. Diana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Un juego? Preguntó, frunciendo el ceño. Julián se volvió hacia ella, y por primera vez, su expresión no mostraba ni rastro de calma. Era como si una tormenta estuviera contenida dentro de él, lista para desatarse. Sí, un juego. Pero no como tú piensas. Siempre supe que me engañabas.
No me importaba, hasta que empezaste a ver a ese hombre con más frecuencia. Las reglas cambiaron en ese momento. No permitiré que te enamores de otro. Este es mi mundo, Diana. Y todo lo que haces, lo haces bajo mi control. Diana sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. Julián no era el hombre indiferente que pensaba. Él había estado planeando algo, esperando el momento perfecto para actuar. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Lo desafió, intentando mantener la compostura. Julián caminó hacia ella lentamente, cada paso resonando en la silenciosa habitación. Vas a dejar de verlo, dijo con una calma inquietante. No quiero que este juego termine mal para ninguno de los dos. Diana sintió que el miedo se apoderaba de ella. No había esperado que las cosas llegaran a este punto. Había subestimado a Julián. ¿Y si no lo hago? Preguntó con valentía, aunque su voz temblaba. Julián sonrió. No tienes opción. He cubierto cada uno de tus pasos. Sabes que siempre lo he hecho. Pero ahora, si decides desobedecer, no serás tú quien pague el precio. Diana lo miró confundida, y en ese momento, él sacó su teléfono y le mostró un video. Era su amiga Laura, en una situación comprometedora con su amante en el apartamento secreto. Ella es tu cómplice, ¿no? Preguntó Julián, con una sonrisa cruel. Si sigues viéndolo, le enviaré este video a su esposo. Y créeme, él no será tan indulgente como yo. Diana estaba atrapada. La libertad que tanto había disfrutado en sus escapadas a la casa de la playa ahora era una prisión. No podía arriesgarse a que Laura sufriera las consecuencias de sus decisiones. Está bien, dijo finalmente, su voz rota por la resignación. Terminaré con él. No quiero que nadie más pague por esto. Julián la miró con satisfacción, sabiendo que había ganado. Buena decisión, Diana, dijo, acariciándole el rostro con una frialdad que la hacía estremecerse. Sabía que tomarías la decisión correcta. A partir de ese momento, la relación entre ambos cambió. Ya no había secretos, ni mentiras. Julián la controlaba, y Diana lo sabía. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se rompió. La libertad que tanto había valorado ya no existía, y todo lo que quedaba era una fachada. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Diana sabía que algún día encontraría una forma de escapar. Si quieres más historias cargadas de intriga y sorpresas como esta, no olvides suscribirte. Te prometo que lo que viene será aún más impactante.